Estoy muy contento en esta mañana de estar aquí con ustedes. Estoy muy feliz, estoy muy contento porque encontré esta iglesia que considero yo es una iglesia sana, es una iglesia que comparte el amor y estoy muy contento le agradezco al hermano, al pastor Omar, le agradezco esta invitación, es un privilegio para mí. Dios los bendiga. Vamos orando. Señor Dios Padre y Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, Señor, que nos concedes la vida. En esta mañana, Señor, queremos presentar tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, como decía San Pablo, Señor, que me sea dada palabra al abrir mi boca, al abrir mis labios, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga la palabra, Señor. Aunque la memoria, Dios Padre, falle, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable a cada vida en esta mañana. Estamos necesitados, Señor. Tu palabra dice que tu palabra hará lo que tú quieres que haga y será prosperada en aquello para lo que la envié, dice tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riega la tierra, así será tu palabra, dice, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió, quien vino al mundo, se humanó y murió en una cruz y resucitó y hoy está sentado a tu diestra, te pedimos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que hables a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, Señor. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones, que tu palabra haga el efecto, Señor, que tiene que hacer en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, que es para redarguir, para instituir injusticia, Señor, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra, haga, Señor, ese trabajo. En el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos, hermanos, abriendo la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Jonás. Vamos a hablar ahora sobre Jonás. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 al 17. Vamos a dar lectura. Dice así la palabra de Dios rápidamente para ganarle tiempo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más.
Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Muy bien, le hemos intitulado a esta palabra el Dios de oportunidades. El Dios de las oportunidades. A todos se nos brinda oportunidades. De hecho, la vida que tenemos hoy y la salud es una gran oportunidad que el Señor nos brinda. Nos decía el hermano que hay una persona que está en terapia. Gracias a Dios por la vida que tenemos hoy. Decía un hermano: vencimos a las cobijas. Cuando llegaba a la iglesia decía: vencimos a las cobijas, porque en tiempo de frío es difícil levantarse, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por la vida que nos da diariamente. Esta vida es gracia inmerecida. Gracia, es gracia, la vida es gracia inmerecida, pero ¿sabe qué? Desafortunadamente a mucha gente se le conceden 80 años, 100 años, y es gracia que Dios está prolongando y no se arrepienten, no quieren creer en el Señor. Entonces, hermanos, esta vida se la debemos al Señor y Él nos la concede hoy. En este momento, miles de personas están muriendo, porque así como nacen, como nuestra hermana, que Dios le concede, viene un nuevo niño, un nuevo bebé, a la vez están muriendo miles y miles de personas, y gracias a Dios que a nosotros se nos concede la vida. Eclesiastés 9:11 dice: y me volví y vi debajo del sol que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo, oportunidad, ocasión es oportunidad. Gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de bendecirlo, de darle a Él la gloria, de darle la honra, de cantar alabanzas a su nombre. Es el Dios de las oportunidades. Y aquí en el libro de Jonás se nos presentan 3 oportunidades. Una oportunidad que recibió Jonás, o más bien 3 oportunidades recibió Jonás. Una oportunidad que recibieron los marineros, tal vez fenicios, y una oportunidad que recibieron los ninivitas asirios. Allí se manifestó la gracia de Dios. Aquí en este libro de Jonás, que mucha gente piensa que es para los niños, hay una enseñanza enorme, grandísima para los adultos. Para los adultos, porque aquí se manifiesta la gracia de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia que tiene el Señor, aún para con los más malvados. Aquí en este libro lo que se enseña es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y su gracia infinita aún para los no judíos. Eso es lo que enseña este libro. Ahora, este libro de Jonás tiene un valor histórico. Tiene un valor histórico porque Jeroboam II, el rey, que hizo lo malo ante los ojos del Señor, este hombre reinó 41 años, uno de los reinados más prolongados.
Sin embargo, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, dice la palabra de Dios. Sin embargo, en ese tiempo, Dios restauró los límites de Israel porque Jonás había profetizado que a través de él Dios restauraría los límites de Israel, porque los asirios estaban incursionando, estaban siendo amenaza para ellos. Y entonces restauró los límites de Israel y les puso un límite. Entonces Jonás profetizó, dice allí la palabra de Dios, que él profetizó que habría de restaurar los límites de Israel. Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer es Galilea. Galilea está en Nazaret, a 4 kilómetros. Entonces, Gat-Efer, Jonás nació, era oriundo de Gat-Efer, o sea, de Galilea, y los fariseos, que se creían muy conocedores de la ley, estaban equivocados cuando le dijeron a Nicodemo: ¿acaso tú también eres Galileo? Escudriña y ve si de Galilea se ha levantado profeta. Pues sí, se levantó profeta, y fue Jonás. Y precisamente Jonás, aunque se lo tiene en menos por ser de los profetas menores, pero en realidad aquí se estaba profetizando la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús habló de él. Dice: porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, que no ballena, gran pez, 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces este es el propósito de este libro, que es un libro evangelístico, podríamos decir. Este libro nos lleva al evangelio, nos lleva al perdón de Dios, nos lleva a los evangelios. ¿Quiénes eran, hermanos, los asirios? Los asirios, Nínive pertenecía a los asirios. Asiria era la capital de Nínive. Pero los asirios tenían en ese tiempo el imperio del mundo conocido. Entonces los asirios eran crueles, eran descendientes de Nimrod. Nimrod fue un guerrero, pero desgraciadamente fue un guerrero que peleó contra Dios. Él se cree que levantó la Torre de Babel para unificar al mundo en una sola religión. Sin embargo, Dios los dispersó y él se fue a Siria y allá construyó Nínive y otras ciudades. Esos suburbios de las ciudades se componían, que estaban alrededor de Nínive, todos eran a la vez Nínive. Era la capital de Asiria. Entonces había mucha maldad en los asirios. Fíjese bien lo que hacían los asirios. Ellos aterrorizaban a los pueblos. Les arrancaban vivos la carne, estando ellos vivos, la piel, les arrancaban la piel y los empalaban. La crucifixión no viene directamente de los romanos, viene de los asirios. Ellos empalaban, metían una estaca en los hombres y los ponían en lugares visibles para que sirviera como escarnio. Eran unos hombres malvados. Y su maldad consistía en su violencia, en su gran violencia. Tenían aterrorizados a los demás pueblos. No era tanta la idolatría. Sí, adoraban a la diosa Ishtar, que era la diosa del amor y la fertilidad. Y en sus cultos, por decir, reuniones religiosas, habían orgías y cosas tremendas. Pero lo principal era, por lo que Dios estaba enojado, era por su gran maldad. Dios le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella gran ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video donde se nos muestra cómo era Nínive en la antigüedad. Y ahí van a darse una idea de la gran riqueza que había.
esa era cuando Dios se refiere a esa gran ciudad, no se refiere tanto en extensión, sino que había mucha riqueza. De hecho, cuando incursionaron los enemigos, los medo-babilonios, que después sí fue destruida Nínive, después 150 años después que Dios le perdonó, dicen aún que encontraron riquezas innumerables, cantidad de oro sacaron de allí porque era una ciudad riquísima, pero su problema es que estaban corrompidos por el pecado, por la violencia principalmente. Era una gran ciudad, pero llena de pecadores. Podríamos decir que era como Las Vegas de ahora, llena de pecado. Entonces, hermanos, esa generación, Dios envía a Jonás para que les predique. Esa generación del tiempo de Jonás sí se salvó de la destrucción, y no solamente de la destrucción física, sino del infierno, y ahorita ellos están en el cielo porque creyeron. Ellos están en el cielo allá adorando al Señor, el Dios nuestro. Entonces, como dije, unos 150 años más tarde sí sería destruida porque la siguiente generación ya no creyó. Era Nínive una gran ciudad, pero desgraciadamente llena de inmoralidad. Dios le pide a Jonás que vaya y predique, que proclame un juicio no de salvación, sino de destrucción. Dice allí en el verso, si me acompaña por ahí en el verso capítulo 1, verso 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona juicio contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero Jonás, hermanos, en lugar de dirigirse al este, que es en donde estaba Nínive, actualmente de allí está Tel Aviv, donde está de ahí es Tel Aviv, y entonces se va a Mosul, son 1200 kilómetros. Jonás tendría que recorrer a pie unos 20 días. Sin embargo, desobedece y se va hacia el oeste, y dice que descendió a Jope. Hoy es Jaffa, un puerto, es el lugar donde Cornelio recibió a Pedro para que le hablara del evangelio. Entonces de allí zarpaba un barco rumbo a Tarsis, que es España, es el sur de España. Entonces Nínive estaba situada enfrente de donde hoy es la antigua Mosul en Irak. Entonces tenemos de allí, de esa parte de Jope, vamos a decir, o del lugar en donde estaba, donde es oriundo Jonás, 1200 kilómetros por carretera actualmente a Mosul, donde están las ruinas. Ahí están las ruinas de lo que fue Nínive. Ahí ha habido saqueadores de joyas y las venden en el mercado negro. Bueno, 1200 kilómetros o 20 días por decir de camino, yo le calculo, pero contra 3500 kilómetros hacia Tarsis. Tomó el camino más largo. ¿Y qué le costaba tomar el camino más corto? Estaba en rebeldía contra el Señor. Entonces dice que de ahí de Jope zarpaba un barco. Los barcos esos eran barcos comerciales. Seguramente el barco que tomó Jonás era un barco comercial. Esos barcos soportaban unos 450 toneladas de peso. Ellos comerciaban, los marineros comerciaban mercancías. De hecho, Salomón mandó construir una flota de barcos para traer mercancías de allá de Tarsis, pero seguramente era un puerto donde atracaban de otros lugares. Y entonces él Salomón financió un astillero para construir barcos y traer mucha oro, mercancía, maderas preciosas, pavos reales, monos, dice, hasta todo eso. Entonces allí había mucha riqueza. Entonces Jonás es como el hijo pródigo que se fue lejos a una provincia apartada, que le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Tomó el dinero,
se fue lejos a una provincia apartada y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, Jonás iba al lugar en donde estaba la riqueza, donde estaba el mundo, lo que representa el mundo y sus vanidades. Entonces aquí vemos a Jonás que se va hacia el oeste, y en el Evangelio se nos presentan dos casos similares. Si me acompañan ahí en Mateo capítulo 21, verso 18 al 36, dice: pero ¿qué os parece?, dice el Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Y pregunta a Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. No debemos juzgar a Jonás duramente, porque somos humanos, los cristianos, como dice el hermano, no somos perfectos. O sea, Dios estaba tratando con Jonás. Jonás se negó a hacer la voluntad de Dios, pero iba a ser sometido a una disciplina drástica. Y el cristiano es disciplinado porque es hijo. El que no es hijo, pues no es disciplinado, ¿verdad? Entonces iba a ser sometido, y en ocasiones necesitamos esa disciplina drástica del Señor para poder obedecerle. Dice Salmo 93: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. En Salmo 23:9 dice: no seáis como el caballo o como el burro. En otras palabras, no seas burro, por decir, ¿verdad? No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro, con una gamarra aquí, ¿verdad? Porque si no, no se acercan hasta ti, dice la palabra de Dios. Entonces, la pregunta que resalta en este momento: ¿estaba actuando como necio Jonás con esa actitud desafiante? ¿Estaba actuando como necio? Seguro que sí. Proverbios 26:3 dice: el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para las espaldas de los necios. Que no necesitemos que Dios nos arrime, que Dios nos corrija, que no necesitemos eso para hacer la voluntad de Dios. Que voluntariamente nosotros le obedezcamos, que voluntariamente hagamos todas las cosas. Jonás, como el hijo pródigo, se fue lejos a una provincia apartada. A Tarsis representa al mundo, como decíamos, las vanidades. Entonces, es probable que estos hombres malvados asirios hayan llegado en alguna ocasión al lugar de nacimiento de Jonás, y como eran muy violentos, a Gat-Hefer, ciudad de Jonás, y es probable que hayan abusado de sus hermanas. Es una probabilidad, no digo que así sea. Es probable que hayan matado a algún familiar, a sus mamás, a su papá, porque eran muy malvados y Jonás no los quería perdonar. Ese era el gran problema. Pero no sabemos cuánta maldad haya presenciado Jonás de los apóstoles. Lo que sí sabemos es que los aborrecía. Aquí dice literalmente que los aborrecía. Por eso huyó, para que no se salvaran. Incluso cuando Dios los perdona, dice que se enoja y dice: porque yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y clemente, que te arrepientes del mal. Entonces Jonás no quería que lo salvaran. Probablemente Jonás tenía un trauma psicológico desde su niñez. ¿Por qué no? Hay traumas en las personas por alguna maldad que le hicieron. ¿Por qué? Porque nuestro carácter es la suma de todas las cosas que nos acontecen en la vida. Y él quería juicio, quería venganza, pero Dios le demostró amor
para los enemigos. Porque dice la palabra, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Santiago 2:13. El trauma de Jonás, probable trauma de Jonás hacia los malvados asirios, no le permitía perdonar. Dios lo disciplinó. Hebreos 12, 5 al 6 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Alguien dirá: bueno, el cristiano no tiene por qué padecer de los nervios, dijo una persona. No debe tener problemas emocionales. Válgame, hermano, Jonás los tenía. Muchos, después de la pandemia, el mundo está lleno de problemas emocionales. El que dice que no tiene un problema emocional, pues no será humano. Sí hay personas que afirman eso, que el cristiano no debe tener problemas emocionales, pero yo me voy hasta el capítulo 4 para, investigar si Jonás probablemente sería una persona bipolar. Dice ahí en el capítulo 4 que Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Cuándo? Cuando Dios vio que perdonó a los ninivitas, a los asirios. Se apesadumbró en extremo y se enojó. Y luego dice después que se alegró grandemente. O sea, esos son extremos. Los extremos, cuando una persona anda muy contenta o muy enojada, es un problema bipolar, es un problema de carácter. Entonces, porque dice, por ejemplo, que se apesadumbró en extremo porque Dios los perdonó, después que Dios hizo crecer una enredadera que le hacía sombra, porque le voy a dar un dato. Jonás probablemente estaba calvo. ¿Por qué? Los ácidos del gran pez o la ballena, fuere ballena azul, fuere cualquier monstruo marino, habían afectado su piel. Entonces, él se había quedado sin pelo, estaba calvo, y el sol en su piel sensible le ardía grandemente, y Dios hizo crecer una enredadera que se le llama calabacera, dice la Biblia. Y dice que Jonás se alegró grandemente, o sea, otra vez ese extremo, se alegró grandemente. Y cuando Dios manda un gusano, fíjate, todo lo hizo Dios. Dice, preparó un gusano. Primero preparó un gran pez, luego después preparó un gusano para que hiriera las raíces de la calabacera, y luego preparó un viento solano muy caliente que hizo que la calabacera se secara. Y entonces Jonás se apesadumbró en extremo otra vez, otro extremo. Entonces tenía un problema ahí Jonás. Y luego le dice el Señor: ¿tanto te molestas por la calabacera que no trabajaste tú en ella ni la hiciste crecer? O es decir, ¿tanto te preocupa una cosa tan insignificante? A veces nos molesta porque nos rayan una rayadita ahí del carrito. Hay gente que se molesta, ay, le dieron una rayadita por cosas insignificantes. Y entonces así estaba Jonás y dice: no tendré yo piedad de Nínive. Dice, aquella gran ciudad donde Dios mismo afirma, dice, donde hay más de 120,000 almas, más de 120,000 habitantes y muchos animales. Tú te molestas por una cosa insignificante, pero yo voy a tener piedad de esos 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué significa eso? Que no conocían nada de Dios, que no conocían nada del Evangelio, que no había quien les llevara las buenas nuevas de salvación. Y Jonás estaba fijándose en pequeñeces. Entonces, hermanos, Jonás no sabía perdonar a los asirios. David sí entendió cómo perdonar. Allí en Salmo, si me acompañan, 73, 2, 3 y 17, dice: en cuanto a mí, dice David, casi se deslizaron mis pies por
por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjese, tenía envidia David de los arrogantes y decía en ese salmo, no padecen congoja como los demás mortales. O sea, él se los consideraba como si no fueran mortales. Pero ¿por qué sucedía eso? Porque a ellos les va bien porque no son disciplinados. Sin embargo, el cristiano es disciplinado aquí en la tierra, así dice la palabra de Dios, que nosotros somos juzgados aquí en la tierra para no ser condenados en el infierno o por la condenación con el mundo, juntamente con el mundo. Entonces aquí cuando nos portamos mal somos disciplinados. Y entonces cuando David comprende el fin de ellos, dice, los has puesto en asoladeros, de repente van a caer. Billy Graham decía, llegará el día en que la música para muchos se acabará para siempre. ¿Por qué? Porque llegar a un lugar en donde la persona, a una funeraria, donde la persona ya terminó sus días y donde ya acabó sin esperanza y sin Dios, es algo mucho, muy triste. Es de dar mucha lástima, es de sentir dolor, aunque fuesen nuestros peores enemigos. Porque si en el mundo la gente dice esto yo no se lo deseo al peor enemigo, el cristiano no le debe desear el infierno, la condenación al peor enemigo. Son dignos de lástima. Y dice la Escritura que debemos orar por ellos. Orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan y aborrecen. Yo tuve una revelación, desgraciadamente. No voy a decir el nombre. Yo me vi en un velorio y allí estaba el cajón y vi personas conocidas. Y me desperté llorando en el sueño, porque era vivir el sueño, era prácticamente la realidad. Y me dice Marisela, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo no podía dejar de llorar, porque la persona había muerto sin Cristo. Y ahí estaban los que se decían sus amigos y no le procuraron. Pero estamos orando porque esas personas se salven, porque esas personas, aunque nos hayan ofendido, llegue la palabra, llegue el evangelio un día a ellos y conozcan, como dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Cristo al cual has enviado. El mundo clama por ayuda, punto 2, mientras la iglesia duerme. Dios levantó una gran tempestad, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Cómo podría dormir Jonás con el zarandeo de la nave? ¿Cómo? Estaba deprimido. Estaba en una depresión que lo llevó a que le ocasionó un sueño profundo. El sueño que tenía, según las Sagradas Escrituras, por el que tuvo Jonás, se describe como el sueño que le dio a Adán cuando el Señor extrajo una costilla de él. Nada lo despertaba. Ahí estaba Jonás, la nave zarandeada, y Jonás roncando ahí. Ya me imagino cuando llegó el capitán de la nave. ¿Qué tienes, dormilón? Por ahí Jonás se talla un ojo y luego dice, ¿qué está pasando? Me imagino yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces dice, levántate, dormilón, y clama a tu Dios, porque ellos tenían diferentes deidades, diferentes dioses, y no conocían al Dios de Israel. Y luego dice, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le dice a Jonás. Imagínense qué pena que unos marineros
no gentiles, le hayan pedido a Jonás que orara. Muchos oran hasta 3 veces al día de otras religiones y los cristianos no oramos mucho. En la actualidad muchos cristianos estamos como Jonás, dormimos profundamente, como dice Matthew Henry, en un navío que es arrastrado sin timón por la tempestad, en un mundo que es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. ¿Estoy exagerando? No. Las madres buscadoras, cientos de 200,000 desaparecidos en nuestro país, el dolor de las madres que buscan a sus hijos, y la iglesia duerme en un sueño sin precedentes. El mundo pide a gritos ayuda, la iglesia duerme. El mundo tiene muchas interrogantes con gigantescos signos de interrogación. La iglesia no tiene respuestas. Pero esperemos que Dios nos despierte. Los marineros dijeron: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, porque ellos eran supersticiosos y pensaron que ciertos eventos extraordinarios eran causa de alguien que huía de la justicia, como cuando San Pablo, también él atravesó en un navío y llegaron a la isla de Malta. Y entonces haciendo una lumbrera, se calentaban porque seguro era invierno, ellos ya no navegaban en invierno, dejaban que pasara el invierno, lo llevaban a Roma. Y entonces de la lumbre salió una víbora y le picó a Pablo, y dijeron los nativos: este hombre huye de la justicia, algo tiene, es un malhechor. Y esperaban que cayera muerto. Y hasta que se cansaron de esperar, cambiaron de opinión y dijeron: es un dios, y le trajeron guirnaldas. No, o sea, así mismo también estos hombres eran supersticiosos y dijeron: vamos a echar suerte, a ver por causa de quién nos ha venido este mal. Llenaron un bote de piedritas de colores, dejaron nada más una diferente color, y la suerte cayó sobre Jonás. ¿Cómo se pondría Jonás amarillo? ¡Ay, caray! Me descubrieron. Entonces los marineros venían y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces lo empiezan a interrogar, como cuando pasa usted a la aduana de los Estados Unidos y le hacen un rosario de preguntas. Le dice: ¿qué oficio tienes? Capítulo 1, verso 8 al 9. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? Tenían todo el derecho. Por causa de Jonás habían perdido su mercancía, habían perdido todo, les había echado a perder el negocio. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Incongruente. Que iba a temer a Jehová siendo que le estaba desobedeciendo. Que temía a Jehová siendo ¿cómo podía huir de Jehová Dios? De un Dios que hizo por mar, de un Dios que hizo los mares. ¿Cómo podría huir? Dice Salmo 139: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Y dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tendiera, dice otra versión, mi lecho en el fondo de los dominios de la muerte, también allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu mano derecha. Si dijere, las tinieblas me encubrirán, aún la luz resplandece, aún la noche resplandece como el día. Las tinieblas me encubrirán, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Una disculpa porque mezclé dos versiones, la versión Reina Valera y otra. También en Jeremías 23:4 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo el cielo y la tierra, dice Jehová? El Señor se entera de todo. Cuando Natanael
llega con Jesús y luego lo presentan a Jesús y Jesús le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Antes que vinieras, le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Jesús tiene todos los atributos de Dios. Él vio a Jonás cuando estaba allá lejos debajo de la higuera. Entonces nosotros, hermanos, no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Hay gente que dice: ay, hermanos, yo he escuchado eso, aquí en esta iglesia, aquí estamos seguros. No, miren, allá afuera están perdidos, aquí estamos seguros. Hermano, Satanás es un espíritu y atraviesa las paredes y es el primero que llega a ver a quién hace caer. Entonces, hermanos, no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Los marineros descubrieron al culpable, le dijeron: ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Y respondió: echadme al mar y el mar se os aquietará. Quizá Jonás se quería suicidar, pero no tenía el valor de hacerlo él mismo y dijo: échenme al mar. O sea, ¿por qué no se tiró él? Échenme al mar. ¿Pensaba acaso Jonás en el suicidio? Seguramente, pero dijo: échenme al mar. En lugar de eso, Jonás debió haber orado la oración de David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Debía haber orado una oración de arrepentimiento. Los marineros trataron de estabilizar la nave para no echar a Jonás al mar, pero no pudieron. Y entonces ellos hicieron una oración, y luego esta oración dice que ellos hicieron, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estos marineros que no conocían a Dios tuvieron más compasión de Jonás que Jonás de los 120,000 personas que estaban en Nínive, desgraciadamente. Y así, estos hombres, cuando echaron a Jonás, el mar, en ese momento en que Jonás cayó al agua, se aquietó de su furor. Por eso precisamente le conocieron. Y dice la palabra de Dios que le hicieron votos, es decir, que ellos le iban a servir por toda su vida. Estos hombres marineros fenicios se salvaron no solamente de la muerte física, sino se salvaron de la condenación eterna. Allí hubo una oportunidad para los marineros y una lección para Jonás. Imagínense, punto 3, una lección drástica para Jonás. Punto número 3. Ahí va Jonás echado por la borda, y en cuanto cae al agua, no digo que siente lo que sintieron los náufragos del Titanic, porque no eran aguas heladas, pero sí estaba el agua helada, Entonces, hermanos, cuando uno clama a Dios es cuando tiene una urgencia. En ese momento es cuando clama a Dios. Yo tuve 3 experiencias de caerme de 2 metros de altura y haberme matado. Este dedo chueco es una evidencia de una caída de 2 metros. Esta rodilla caí directamente de 2 metros. Este hombro que no lo levanto, también me caí en una construcción de 2 metros. Y todas las ocasiones en las que tuve ese accidente, siempre dije, hubiese gente o no: Señor, ayúdame, gritándole al Señor: Señor, ayúdame. Y el Señor me conservó la vida. Por algo estamos aquí en este mundo, por algo el Señor nos tiene en este mundo. Dios tenía ya preparado un gran pez, dice la Biblia, no dice que sea una ballena. Por ejemplo, mire, en 1933 fue hallada una ballena azul que medía 33 metros de largo. Y hay también cachalotes, o bien podía haber sido un monstruo marino
que engulló a Jonás, y esos animales tienen varios compartimientos, tienen varios estómagos, y allí estuvo Jonás, dice la palabra de Dios, porque estuvo Jonás en el vientre del pez, habla Jesús, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este evento que le pasó a Jonás apuntaba hacia la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá apuntaba esto que le había acontecido a Jonás. Y Jonás hizo una oración que es un gran poema. Ya cuando cayó al fondo, desde que empezó a engullirlo el monstruo, cuando llegó al estómago ya estaba orando, seguía orando Jonás. Dice, entonces oró el Señor al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma y el gran abismo me envolvió, dice la oración de Jonás. Las algas se enredaron en mi cabeza, descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos su propia misericordia abandonan, pero yo con acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor, dijo Jonás. Entonces allí hizo votos Jonás, hizo votos con el Señor y entonces ordenó al gran pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces, hermanos, de esta manera Jonás llega a tierra firme, se encamina y va entonces sí, ya obediente, después de pasar esa disciplina, a cumplir con el mandato que el Señor le había encomendado. Vamos a ver la rebeldía de Jonás, una oportunidad para los ninivitas. Hermanos, a pesar que los muros de la gran ciudad de Nínive se elevaban entre 35 y otros dicen hasta 40 metros, 12 metros de ancho, no estarían a salvo de sus pecados por esos muros. Por eso Jonás debía llevar el mensaje de que, como decimos, no era de salvación, sino de destrucción. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y por qué le creyeron los hombres a Jonás? ¿Por qué le creyeron? Yo tengo mis conclusiones. Le creyeron porque ellos supieron la historia. Jonás traía las evidencias de ser como un hombre muerto, porque cuando se es tragado por un animal de esos, la piel se vuelve amarillenta y pierde todo el cabello. Entonces Jonás, como quien dice, era un muerto viviente. Él les debió haber platicado, contado su historia, y dice la Biblia que ellos le creyeron. Pero nosotros debemos de llevar el mensaje también. A nosotros se nos dice que prediquemos por todo el mundo a toda criatura y llevad el evangelio a toda criatura. Pablo dice, porque ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Dice Pablo. Jonás había sido enviado porque era un profeta legítimo de Dios, aunque con sus defectos, pero de momento desobedeció. Que no nos acontezca lo mismo. Jonás ahora, sin dudar,
porque ya había pasado la disciplina. Emprendió la empresa de llevar el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora sí se portaría como un verdadero embajador del cielo, porque somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro. Os rogamos, hermanos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El cristiano también necesita arrepentirse. Allí en la iglesia de la Odisea, o en los mensajes a las iglesias, dice: ve pues de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no te hubieres arrepentido, vendré a ti como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El cristiano también necesitamos arrepentirnos. Hermanos, con esto concluimos, porque se ha alargado este mensaje. La conclusión es que el libro de Jonás nos desafía a analizar nuestra condición de hijos de Dios. Él es el Dios misericordioso y compasivo. ¿Qué tanto nos parecemos a Él? ¿Estamos dispuestos a perdonar a nuestros peores enemigos? Si hay alguien aquí que tiene algún rencor, algo que no ha podido perdonar, que no ha podido, que le es difícil, entienda que es muy fácil perdonar, porque sabe que esa persona a la cual le tiene rencor se va a perder. Vamos orando, ¿sí? Señor, en este día te damos gracias por este mensaje, Señor. Te damos gracias, Dios Padre, porque tú eres un Dios perdonador, lleno de misericordia, Señor. Tú amas, Señor, a los peores hombres, Señor, aún a los sicarios, a aquellos que nos parecen que no tienen oportunidad de salvación. Tú tienes compasión de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que si aquí hubiere rencor, Señor, en alguien, tú hagas la obra. Si hubiere una persona, Señor, que no te conoce, Dios Padre, te pedimos, Señor, que obres en la vida de esa persona, Señor, que a través del sacrificio de Cristo, a través de la sangre que fue vertida, que fue derramada, que tú hagas la obra de redención, Señor, y que sigas también obrando en esta iglesia, Señor, tan hermosa, en esta obra que tú has iniciado y que seguramente la sostendrás, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén.